abrir nuestras Biblias en la primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 3 y versículo 14. Primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 3 y versículo 14. Y lo que quería era continuar con un estudio que empecé antes del viaje que tuve y lo dejé a mitad, o mucho menos de la mitad, y quería hablar sobre los fundamentos de la fe que habíamos empezado. Y ya hablamos acerca de lo que es la iglesia local, qué constituye una iglesia local, cómo debe reunirse, cuáles son los paradigmas, cuáles son las ordenanzas que el Señor nos ha dejado para la iglesia local. Y así también nosotros queremos estudiar un poquito más a fondo, no solo qué es una iglesia local, o qué es, cómo debe reunirse, quiénes deben pertenecer a ella, todas esas cosas, pero qué cosas debemos creer como cristianos. No importa la iglesia a la que asistamos, son cosas que debemos creer, ¿verdad? Y también son cosas que nosotros debemos dar testimonio de ellas, no solo creerlas, pero también cuando se nos pregunte. Y se me acuerda ¿verdad? Muchas veces en el Antiguo Testamento, cuando había un evento trascendental donde veían la mano de Dios obrando, se le decía, cuando tus hijos te pregunten, tú le vas a decir tal y cual cosa. Y claro, cuando las personas de afuera nos pregunten, ¿qué vamos a decir? ¿Verdad? Entonces, es importante saber cómo vamos a responder. Ahora, vamos a Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis, es decir, no se asusten por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y versículo 16 también, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces, no es solamente tener el conocimiento de cómo presentar defensa con mansedumbre y reverencia, sino también el testimonio, que es lo que nos dice el versículo 16, vuestra buena conducta en Cristo. Entonces esas dos cosas van ligadas. Como he mencionado antes, no se puede tener mucho conocimiento, más a la vez pero también a la vez tener un comportamiento que no es digno de lo que profesamos ser, ¿verdad? Entonces es bien importante, esas dos cosas van juntas. Es como la justificación y la santificación. No puede haber justificación sin santificación, es imposible, porque el que es justificado, el que es nacido de nuevo, ha sido transformado y como niño recién nacido desea la leche no adulterada de la palabra de Dios. Entonces, teniendo buena conciencia, en este contexto obviamente Pedro le está hablando a personas que estaban sufriendo por la causa del Evangelio. Ahora, si nosotros padecemos, como dice el versículo 14, a causa de la justicia, bienaventurados sois. Porque así también persiguieron a los profetas que profetizaron, que hablaron las palabras de Dios ante un pueblo con dura cerviz y rebelde. Y también así trataron a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bienaventurados sois, es decir, dichosos sois. Por tanto, no os amedrentéis, no nos asustemos. No nos asustemos de presentar defensa de lo que creemos. No nos asustemos, amedrentarse es que no nos dejemos asustar. Por temor a Dios, ni os conturbéis, no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestra alma, sino que estemos en paz, sabiendo que debemos santificar a Dios en nuestros corazones. Es decir, es por amor a Dios que hacemos esto. Es por la gloria de Dios que hacemos esto. Y ahora, ya que eso es una realidad en nosotros, pues debemos siempre estar preparados siempre para presentar. ¿Cómo debe ser nuestra presentación? Pues como he mencionado antes, y de nuevo estoy repaso y os pido perdón por eso, porque pues ya yo he hablado de esto antes, pero la cosa es que como lo dejé a menos de la mitad hace tiempo, hace creo que 7 meses atrás, es bueno repasar, como dice nuestro hermano Gregorio, eso es una de las leyes de la enseñanza, es el repaso. Entonces,
Pues seguimos adelante aquí con mansedumbre y reverencia. De nuevo, nuestra actitud al defender, a presentar defensa de la fe, no es ganar argumentos, no es ganar disputas, no es parecernos más inteligente de aquel, ¿verdad? Y eso es una de las debilidades que tienen los debates. A veces los debates pueden descender a eso. Es decir, los debates pueden descender a, ok, ¿quién gana un debate? No, es quién dijo la verdad. Y la verdad tiene que ser aceptada. Claro, siempre hay cosas en las que la gente puede tener desacuerdos, pero hay unas cuestiones fundamentales en las cuales no puede haber desacuerdo. Y si yo voy a hablar con una persona que pertenece a la iglesia romana, yo no voy a hablar de una manera arrogante con él diciéndole, no, es que, porque por gracia nosotros hemos entendido lo que el Señor nos ha dado por medio de su palabra. Si yo voy a hablar con un ateo, si yo voy a hablar con una persona que pertenece a una secta que se llama cristiana, como los testigos, como los mormones, nosotros no podemos ir con arrogancia, decir es que yo sé más que tú, es que yo sé más que usted, es que no, con reverencia y mansedumbre, sabiendo que esto es de parte del Señor. El Señor quiere proclamar su palabra ante todos los hombres y nosotros tenemos que hacerlo con mansedumbre, es decir, no con arrogancia, es lo contrario de arrogancia y soberbia. No debemos hacer y con reverencia, sabiendo que debemos tener el temor de Dios en nosotros, que esto se hace no para presentarnos a nosotros mismos, sino para presentar al Señor. Estamos siendo testigos del Señor, estamos siendo embajadores del Señor. Por lo tanto, tiene que ser con reverencia, sabiendo que al Señor representamos. A nosotros, me acuerdo una historia que leí en La Buena Semilla hace muchos años, en el calendario Buena Semilla, creo que hace más de 20 años atrás. Me acuerdo de esa historia. Y era que el general Alejandro Magno, que fue el segundo gran imperio que profetizó Daniel, ¿verdad? El imperio, primero vino el imperio de Nabucodonosor, después de los medos y persas, y el tercer imperio, el imperio griego, que fue el de Alejandro Magno, que fue el tercer gran imperio en la historia de la humanidad. Él, ya joven, ya era prácticamente el gobernante del mundo. Y un día estaba él con sus tropas y él no se quedaba en su palacio, él iba a dirigir sus tropas. Y un día uno de sus soldados estaba mal comportándose y lo llevaron ante él y le dijeron, y él le preguntó, ¿cuál es su nombre? Y él le dijo, yo me llamo Alejandro. Y Alejandro Magno, Magno significa el grande, le dijo, o cambias tu, o cambias la forma que estás actuando, o cambias tu nombre. ¿Ve? Entonces, cuando él, ¿por qué? Porque era el mismo nombre de a quien él representaba. Ahora, nosotros, por eso tenemos que ir con reverencia, porque estamos representando al Señor, ¿verdad? Y también como embajadores nosotros representamos la embajada del reino de los cielos. Y debemos estar ocupados con los intereses de ese reino. Así como el embajador de Alemania que está en Estados Unidos, él está ocupado en los intereses de su país en Estados Unidos. Y eso es lo que está defendiendo. Y por eso aboga. Y así lo hacemos nosotros. Y tiene que dar una digna, tiene que presentar una digna, tiene que representar dignamente a su país. Entonces, amados hermanos, estamos, la pregunta que me hago yo y hago a ustedes es, ¿estamos siempre preparados? Esa es la otra parte. Primero, en nuestro testimonio. Y segundo, debemos tener el conocimiento para poder estar preparados, ¿verdad? ¿Y cómo estamos preparados? Como dice Timoteo, toda la escritura es útil, ¿verdad? Útil, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado, ¿verdad? Para, para la buena obra que el Señor tiene para él. Entonces eso es muy importante. Ahora, estamos hablando aquí, ¿verdad? De lo que es la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Doctrina significa enseñanza. Y hay tres preguntas que podemos hacer cuando hablamos de la enseñanza o la doctrina. ¿Qué creemos? ¿Verdad? ¿Qué creemos nosotros? ¿Por qué lo creemos? ¿Por qué lo que creemos? ¿Por qué creemos que lo que creemos es verdad? ¿Por qué lo que creemos es verdad? Y cómo podemos compartir con otros lo que creemos. Y eso es lo que leemos a él, ¿verdad? Cuando se nos cuestione, ¿por qué usted cree en esto? ¿Por qué usted cree en esto? Debemos estar siempre preparados. ¿Cómo podemos compartir eso, verdad? Algunas personas, y yo me he encontrado con esas personas, cuando yo trabajaba con un hermano misionero en Texas, me acuerdo un hombre que conocimos que él decía, no, a mí no me hablen de doctrina, háblenme de Jesús. No me hablen de doctrina,
porque él decía que la doctrina es mala, la doctrina divide, la doctrina es para los fariseos. Pero es que ya con él decir eso, esa es su doctrina. Eso es lo que él cree. Esa es la enseñanza que él está dando. Eso es doctrina. Entonces todos nosotros tenemos doctrina. La cuestión no es que si es mala la doctrina. La cuestión es si es verdadera o no. Si es correcta o no. Si se basa en la palabra de Dios o se basa en pensamientos humanos. Imagínense, hay personas que han dicho también, lo importante es amar a Jesús. ¿Qué importa la doctrina? ¿Qué importa lo que creemos acerca de la iglesia? ¿Qué importa lo que creemos acerca de cómo debe predicarse el Evangelio? ¿Qué importa lo que creamos de esto? Lo que importa es amar a Jesús. Bueno, vamos a ver si alguien dice, yo amo a Jesús, pero cree que Jesús pecó. Alguien que dice, yo amo mucho a Jesús, pero no creo que Él resucitó. Alguien que diga, yo amo a Jesús y lo admiro, pero él fue un gran maestro, él no fue Dios hecho carne. Entonces no es el mismo Jesús de la Biblia. Entonces es otra doctrina, es otra enseñanza. Y las creencias, estas doctrinas son creencias, tienen que ser basadas en la Biblia. Todos los hombres tenemos doctrinas, ¿verdad? Como he dicho. Pero lo más importante es si son ciertas o verdaderas. Otra palabra que se usa cuando hablamos de la enseñanza es la palabra teología. Teología significa el estudio acerca de Dios, ¿verdad? Teo viene del griego teos, que significa Dios, y logía es el estudio, como biología, ¿verdad? Como geografía, como filología, que es el estudio, ¿verdad? Del lenguaje, etcétera, etcétera. Hay muchos estudios. Y como cristianos nosotros tenemos que estudiar quién es Dios. Nosotros tenemos que estudiar cómo es Dios. Y tenemos que estudiar también qué ha hecho Dios. Y podemos exclamar como dijo Balaam, ¿verdad? Balaam, aquel profeta falso, pero dijo muchas verdades. Es decir, Dios lo hizo hablar la verdad. Allí en Números capítulo 23 y versículo 23 dice lo que ha hecho Dios. Entonces nosotros debemos ocuparnos qué ha hecho Dios. Y por eso nuestras reuniones deben ser teocéntricas, centradas en Dios. Nuestros himnos, nuestra adoración, nuestra enseñanza de la palabra, que esté centrada en Dios y no en los hombres, ni en personalidades, ni en cuán bueno puede ser un predicador, ni cuán elocuente, ni cuánto sabe, sino que Dios se ha manifestado y enseñado y glorificado por medio de la palabra de Dios. Y todos somos teólogos de una manera u otra, ¿verdad? Eso decía mucho R.C. Sproul, que era un teólogo famoso que murió hace como 5 años atrás. Hay un programa, yo escucho su programa de radio casi siempre cuando vengo para acá. Lo pongo ¿verdad? En el teléfono, porque es por internet. Y él tenía un libro que se llama Todos somos teólogos. Todo el mundo tiene un concepto de Dios. Aún los que dicen no creer en Dios, porque ellos mismos son su propio Dios. Ellos mismos no quieren dar cuenta a nadie, entonces el hombre se convierte en su propio Dios. Y de nuevo, la pregunta importante es si nuestra teología es verdadera o falsa, ¿verdad? Y saber estas cosas, amados hermanos, saber cómo los fundamentos de la fe, poder, poder articularlos, poder buscar las escrituras, recordarse de memoria de las escrituras, es muy importante y eso fortalece nuestra fe. Y también nos ayuda en la predicación del Evangelio, nos ayuda en cómo nosotros debemos vivir en todos los aspectos de la fe. ¿Verdad? Saber estas cosas fortalecen nuestra fe y nos prepararán mejor para nuestra predicación. Entonces también es importante saber en quién tenemos y en qué tenemos fe como cristianos. Nuestra fe es en el Señor Jesucristo y en su palabra, que es la Biblia. Muchos depositan su fe en muchas cosas y personas, ¿verdad? Yo les conté la historia, creo, ¿verdad? Que una vez yo estaba, cuando yo tenía como quizás 7 años u 8 años, mi vecino, que era un poquito mayor que yo estoy hablando con él a través de la verja, ¿verdad? Éramos vecinos en nuestra urbanización y pues estábamos jugando en el patio, pues hablábamos, ¿verdad? Él de su lado y yo del mío. Y él tenía ahí había muchos palitos, ¿verdad? Y unos palitos con un fruto. Y yo no sabía qué era. Y yo, ay, qué lindo está eso, es rojo, bien rojo. Y él me dice, no te toma, te voy a dar unos cuantos para que te los comas. Y yo no sabía lo que era. Son dulces, son riquísimos. Y eran ají. Entonces yo me los comí, ¿verdad? Y claro, sufrí muchísimo. Entonces, sí, ¿y yo qué hice yo? Tuve fe en la palabra de él. Tuve fe sin cuestionarla.
sin cuestionarla. Entonces, como creyentes, y yo tuve una fe ciega en lo que él dijo, ¿verdad? Y por ignorancia también. Pero como creyentes, nosotros no seguimos una fe ciega, pues nosotros podemos confiar en Dios. Y podemos confiar en que Él nos ha de dirigir en el camino incorrecto, correcto, que no nos va a dirigir en el camino incorrecto, así como mi vecino, ¿verdad? Que nos quiere, que me engañó, ¿verdad? Entonces, vamos a 1 de Pedro 1, 19. 1 de Pedro 1, 19. Y vamos a leer esos textos ahí. 1 de Pedro 1, 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios. Que demos cuenta, ¿verdad? Que demos defensa, cuenta de la fe, que estemos preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. ¿Y en dónde es nuestra esperanza? Eh, Nuestra fe y nuestra esperanza es en Dios. Entonces, Dios no nos va a guiar por el lugar incorrecto y tampoco nos dice, la fe en Dios tampoco es un salto al vacío, es una fe irrazonable. Dios hay indubitables, hay irrefutables evidencias de la existencia de Dios. Hace poco yo estaba leyendo acerca de la célula y cómo la célula tiene unas máquinas, pero máquinas que parecen cajas de bolas y todo. La cola, ¿sabes las cajas de bolas que tienen ¿verdad? Las gomas? Eh, yo vi esa máquina porque hay microscopios hoy día que pueden aumentar el tamaño y eso son cosas que son más chiquitas que un grano de polvo. Y esa célula tiene una cola que se mueve con esa máquina y esa máquina está diseñada como un cilindro que da vuelta para que esa cola de vuelta a 4000 revoluciones por segundo sin aceite. Bueno, me imagino que hay algo que lo lubrica natural, alguna plasma, pero eso es evidencia de diseño, es evidencia de que una persona inteligente lo hizo. Yo a veces veo las motocicletas de los policías que son bien grandes y son bonitas. Hoy vi una cuando venía para acá y dije, eso no fue accidente, eso fue un gran ingeniero el que diseñó esa motocicleta. Entonces Dios no nos pide a nosotros, lances al vacío. Claro, nosotros no creemos en Dios por las evidencias empíricas de la ciencia, pero, pero Dios ya las ha puesto ahí para que las viéramos, ¿verdad? Entonces, obviamente, la fe viene por el oír y oír de la palabra de Dios, pero todas las personas, el testimonio de Dios es patente a todos. Y eso lo dice Romanos, ¿verdad? Romanos dice, lo voy a leer. Romanos dice, en el versículo 18 de Romanos 1, versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. La versión inglesa dice que suprimen con injusticia la verdad, la suprimen, la esconden. Y aquí dice la detienen, son conceptos similares. Algunos la suprimen, ¿verdad? Lo suprimen, lo detienen. Es decir, ellos saben que hay un Dios, pero detienen la verdad con injusticia. Versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Es decir, lo conocen. La evidencia está ahí. Pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, ¿verdad? Vemos los científicos, dicen que son sabios, pero aquí dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y esas son personas inteligentes, pero ellos
detienen con injusticia la verdad, la detienen. Ellos saben lo que de Dios se conoce les es manifiesto, está manifestado. Entonces Dios, si se lo ha manifestado a todos, ¿cuánto más a nosotros que nos ha dado su palabra y también nos ha dado el testimonio de la creación para que nosotros podamos ver cuán grande es Dios, cómo piensa Dios y todas las cosas que Dios ha preparado para cumplir su voluntad? Entonces, esta palabra, ¿verdad? Que dice aquí, nos habla acerca de que nuestra fe y esperanza son en Dios. Y no solo en Dios, pero Él nos ha dado todo lo necesario para que nosotros podamos creer la verdad. Entonces, es muy importante conocer lo que lo que creemos es la verdad. Lo que creemos no es lo mismo que lo que sentimos. Eso es muy importante. Yo estaba diciendo a mis alumnos, estamos leyendo el Progreso del Peregrino. Progreso del Peregrino es un gran libro, escrito por un predicador cristiano, ¿verdad? En Inglaterra, que fue encarcelado por su fe, por Juan Bunyan. Y le estaba diciendo, había los personajes tienen nombres como Señor Sabio Mundano, uno se llama Cristiano, uno se llama Ignorancia. Entonces hay un personaje que se llama Ignorancia. Y él cree que puede llegar al Señor, al cielo, creyendo en Cristo y también haciendo sus buenas obras. Y entonces en la historia, camino hacia la ciudad celestial, él no entra por la puerta, él se mete por una verja y entra al camino, pero no entró por la puerta, que es Cristo. Entonces, Cristiano le pregunta, ¿cómo tú sabes que vas para la ciudad celestial y que tienes seguridad de llegar y entrar? Y le dice, porque lo siento. Entonces, es muy importante que lo que creemos no es lo mismo que lo que sentimos. La Biblia no dice, cree en el Señor Jesucristo y te sentirás salvo. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Lo creemos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice, no porque lo sentimos. Claro, pueden nacer sentimientos como causa de nuestro agradecimiento al Señor, porque Él nos salvó y nos ha dado su palabra y no nos ha dejado solos. Pero no es lo mismo, ¿verdad? Nuestras creencias tienen que estar bien fundamentadas sobre la base sólida, la verdad. No puede estar fundamentada en yo creo, yo opino, yo creo o yo siento, ¿verdad? Ignorancia decía, el personaje Ignorancia en el Progreso del Peregrino, yo siento en mi corazón, pero engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Entonces nosotros no podemos confiar en las opiniones de nuestro corazón. Nuestras creencias no pueden ser basadas en los sentimientos, ¿verdad? A veces uno puede entenebrecer su conciencia con los sentimientos, mas es importante que nuestra fe esté basada sobre la base sólida de la verdad, y esa verdad es la palabra de Dios. En cuanto a nuestra salvación, la sangre de Cristo nos da la seguridad y su palabra nos lo asegura. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ejemplos de doctrina, ¿verdad? La doctrina acerca de Dios, acerca del pecado. ¿Qué creemos nosotros acerca del pecado? ¿Qué creemos nosotros acerca de Dios? ¿Qué creemos nosotros acerca de la creación? ¿Qué creemos nosotros de la vida después de la muerte? Y eso es parte del estudio de la escatología, que es el estudio de los eventos futuros. La gente se enfoca en Apocalipsis, en la bestia, en Anticristo, pero la muerte es parte de lo futuro, es parte de la escatología. ¿Qué creemos de la muerte? ¿Qué sabemos acerca del estado de las almas que no creen en Cristo? De las almas que han creído en Cristo. ¿A dónde van? ¿Cómo van? ¿Qué están haciendo allí? ¿Verdad? Esas interrogantes quizás no tenemos las contestaciones para todo, pero es bueno estudiarlo, ¿verdad? Y para conocer más acerca del Señor tenemos que convertirnos en estudiantes de la palabra de Dios. Yo me acuerdo una señora en México una vez me dijo, ay hermano, yo soy lectora de la palabra de Dios, mas no soy estudiante de la palabra de Dios. Importante, amados hermanos, para conocer más acerca del Señor tenemos que convertirnos en estudiantes de la palabra de Dios. Y eso es importante, ¿verdad? Es bueno leerla, claro, y memorizarla y aplicarla, pero debemos ser estudiantes de ella. Así como fuimos estudiantes de matemáticas en la escuela, así fue como estudiantes de soldadura en la escuela vocacional. Yo no sé si aquí en Salinas hay, pero en Caguas hay. A mí me enseñaron electricidad, me enseñaron dibujo técnico, ¿verdad? Yo tuve que estudiar. Como estudié eso, tengo que estudiar la palabra de Dios. Vamos a leer en Efesios 4:14. Vamos a Efesios 4:14.
Efesios 4:14. ¿Por qué es importante estudiar la palabra del Señor? Todo cristiano debe ser estudiante de la palabra de Dios. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, para que no seamos como niños. Tristemente, ¿verdad? Nosotros a veces vemos tradiciones cristianas en donde hay un infantilismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las iglesias se han abocado hoy día a, a entretener las personas. Nosotros tenemos que tener cuidado de que nunca caigamos en el entretenimiento, sino que nuestras reuniones sean bíblicas, que nuestras reuniones estén centradas en la palabra de Dios y en lo que la palabra de Dios prescribe de cómo debe ser una reunión, es decir, receta cómo debe ser una reunión de la iglesia, ¿verdad? Una reunión de la iglesia tiene que ser teocéntrica, cristocéntrica, tiene que estar basada en la palabra, tiene que estar, y hay muchas personas que van muy alegres a la iglesia porque son entretenidos a la iglesia. Y el objetivo de la reunión de una iglesia no debe ser el entretenimiento, ni siquiera la adquisición de conocimiento. Debe ser la gloria de Dios. Debe ser que Dios sea glorificado. Entonces, eso debe ser, ¿verdad? Y la pregunta, ¿verdad? En relación con la pregunta que es la doctrina, debemos saber la doctrina, debemos estudiarla, debemos estar preparados para presentar defensa con reverencia y con mansedumbre ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, para que no seamos como niños fluctuantes, ¿verdad? Para que nos llevados por doquiera. Y hay modas, en las iglesias hay modas, en la iglesia hay modas. Está la moda, me acuerdo de los años 90, la moda de la prosperidad, que todavía anda por ahí. Después vino la moda de la risa de Toronto. Después vino la moda de esto. Y ahora viene la moda del neocalvinismo, ¿verdad? De muchos aplausos, la moda de la danza, de las danzas, la moda, y todos son modas, y todo el mundo, y de momento ya la gente se aburre de eso y sale otra cosa más. Entonces somos fluctuantes. Lo que antes se hacía ya no vale porque pues hay que atraer a la gente del mundo. Pero no, Dios ha prescrito en su palabra cómo debe ser la, las reuniones de la iglesia. Y de nuevo, esas personas lo hacen con sinceridad. Muchos lo hacen con sinceridad, pero no están bien adiestrados en la palabra del Señor. Y también es nuestra responsabilidad, no solo la responsabilidad de aquellos que enseñan, pero es también la responsabilidad personal estar preparados, todos, para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, no podemos ser como niños. Vivimos en una sociedad que está infantilizada. Vemos hombres manganzones, como decimos aquí en Puerto Rico, jugando Nintendo, ¿verdad? Y jugando juegos de video como si fueran niños. Yo puedo entender que un padre, un tío, se siente un ratito a jugar, pero yo veo hombres grandes que no están ni siquiera con sus hijos. Están ahí porque ese es su hobby, ese es su pasatiempo. Eso de hecho hasta los sociólogos, hasta los estudiosos y filósofos seculares han analizado ese fenómeno, que es una sociedad infantilizada, infantil, que ya no hay madurez. Y eso pues obviamente, como estamos en el mundo, no somos del mundo, pero el mundo tiene influencia, puede tener influencia, y muchas veces, y obviamente esa influencia va a ser negativa. Entonces la iglesia, en vez de ser sal y tierra, y sal y luz en la tierra, se conforma al mundo. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, amados hermanos. ¿Para qué? Para que no seamos fluctuantes. Fluctuantes que llega la moda, me muevo. Esto lo hace esto. Si fulano de tal famoso hace tal cosa, yo me visto igual que él, hablo igual que él, oigo la misma música que él, ¿verdad? Me pongo los mismos zapatos que él. O sea, eso, y así son los niños. Los niños quieren imitan a sus padres, imitan a sus amigos, imitan a aquellos a quienes admiran, imitan a aquellos a quienes no deben de imitar.
Pero nosotros no podemos ser como niños. Pero somos niños si no estamos adentrados en la palabra. ¿Verdad? Pablo le dijo a los corintios, yo quería daros vianda, pero os di leche porque no estaban preparados para la vianda. Entonces no podemos ser como niños, ¿verdad? Es una advertencia para todos. ¿Por qué? Porque el estudio de la palabra del Señor es un estudio constante, nunca se acaba. No, vamos a acabar cuando lleguemos allá. Y allá vamos a tener la mente de Dios y el conocimiento que Dios nos va a dar. Entonces, muy importante, ¿verdad? Y como hemos leído, ¿verdad? Eh, el Señor Jesucristo dijo, la doctrina que yo enseño en Juan capítulo 7, no lo voy a buscar por cuestión de tiempo, pero en Juan capítulo 7, el Señor Jesucristo dijo, mi doctrina no es mía, es de aquel que me envió. Y la primitiva iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. ¿Y de dónde sacaron los apóstoles esa doctrina, esa enseñanza? De Jesús. ¿Y de dónde la sacó Jesús? De su Padre. Entonces, estamos bien, ¿verdad? La doctrina de Jesús es de Dios. La doctrina de los apóstoles viene de Jesús. ¿Y por qué algunos no quieren recibir la doctrina? Y con esto terminamos. Vamos a 2 de Timoteo 4:3. 2 de Timoteo 4:3. 2 de Timoteo 4:3. Dice, ¿por qué vendrán? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Estoy en 2 de Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, es decir, no soportarán, no aguantarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Ok? Entonces, desde un tiempo, fíjese que no sufrirán la sana doctrina, la sana enseñanza. Próximo, tendrán comezón de oír, es decir, no quieren escuchar. Suprimen, detienen la verdad en incredulidad. Y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, hay maestros que conforme a su concupiscencia, es decir, conforme a sus deseos pecaminosos, enseñan ciertas cosas para atraer, ya sea porque quieren fama, pues esa es su concupiscencia, ya sea porque quieren dinero, esa es su concupiscencia, ¿verdad? Entonces ellos se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus propios deseos pecaminosos. Y se apartarán de la verdad, el oído, y se volverán a las fábulas, a los cuentos, a las fantasías. Fíjense que no se menciona ahí. En esa lista no se menciona que dejan de ir a la iglesia, fíjense. No se menciona que dejan de ir a la iglesia. No dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comisión de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y dejarán de ir a la iglesia. No lo dice. ¿Por qué? Porque están en las iglesias. Porque en las iglesias están esas personas. En muchas iglesias. Entonces, por eso debemos estar siempre preparados. Siempre preparados. Y no apartar el oído a fábulas, ¿verdad? Y hay personas que van a iglesia y quizás los maestros en la iglesia enseñan bien, pero escuchan a alguien en televisión. Yo me acuerdo, yo tuve experiencias así, me acuerdo de la iglesia donde yo me crié y había una hermana que ella siempre escuchaba, sí, iba a la iglesia, pero prefería la enseñanza de alguien en televisión, que estaba enseñando cosas que no eran correctas. ¿Verdad? Entonces dice, no están dejando de ir a la iglesia, pero tienen muchas ideas que son erróneas, aunque estén en una iglesia donde se predique la verdad. Fíjese que en esa lista nos dice, y dejaron de ir a la iglesia, no sufrirán la sana doctrina, tendrán comezón de oír, y dejaron de ir a la iglesia, no lo dice, están en las iglesias, están confundidos en las iglesias, están fluctuantes en las iglesias, debilitan el testimonio de la iglesia. ¿Por qué? Porque son como niños, fluctuantes, no están cimentados sobre la verdad, ¿verdad? Y eso es muy importante. Entonces, amados hermanos, ¿verdad? Que nos animemos cada uno de nosotros, empezando por mí, a ser estudiantes de la palabra de Dios y a con mansedumbre y reverencia presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias porque no nos has dejado sin luz, no nos has dejado solos. El Señor Jesucristo nos prometió, he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo.
Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos, Padre, que tu gracia y tu paz inunda nuestros corazones de tal manera que seamos guiados por ella, que seamos controlados por tu voluntad, que seamos iluminados y nuestra mente piense como tú. Así, Padre, te damos gracias por este tiempo que tenemos y te pedimos que nos ayudes en camino a nuestros hogares, que presentes tu misericordia ante nosotros. Así, Padre, te damos gracias por el Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar para terminar el himno 878. Himno